Amén. Y Dios les bendiga a todos mis estimados hermanos en este día. Aquí estamos para una vez más compartir las profecías a la luz de la palabra de Dios. Les voy a invitar a que abran sus Biblias al Apocalipsis capítulo 6 de Apocalipsis, y vamos ahí a leer la palabra de Dios. Capítulo 6 del Apocalipsis. Hoy día 15 de septiembre, con razón vi a una persona corriendo aquí por la calle con una bandera mexicana y no tiene, bueno, ya sé por qué, por el día 16 de septiembre, mañana, el Día de Independencia de México. Pero vamos entonces, bueno, añado esta información porque acabo de ver eso afuera y dije, ¿qué será? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero hoy en día vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer, repito, el capítulo 6 del Apocalipsis. Y es donde leemos sobre los 7 sellos. Recordemos que son 3 cosas que ocurren, son 3 series de 7. Número 1 es los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Son 3. Pero no se puede comprender las 7 copas no se pueden comprender, no se pueden descifrar las 7 trompetas y las 7 copas si primero no desciframos los 7 sellos. Entonces son el fundamento, porque las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios ocurren, se desarrollan dentro del contexto de los 7 sellos, porque todos terminan igual. El séptimo, la sexta, el sexto sello y el séptimo sello corren paralelo con la séptima trompeta y con la séptima copa de la ira de Dios. Todas terminan en lo mismo. Entonces, después voy a explicar sobre cuál es la relación entre las 7 trompetas y las 7 copas con los 7 sellos. Para este tiempo ya no estamos hablando de algo que va a ocurrir en un futuro lejano, sino que nuestros ojos están viendo hoy lo que nunca hemos visto. Todo el mundo quiere regresar a lo normal, pues ya no estamos desde el año pasado, ya no estamos en lo normal y imposible que retrocedamos, que regresemos. Y todos ustedes saben cuál fue el botón que se presionó, cuál fue el gatillo que se disparó, qué fue lo que instigó, desató lo que en el último año y medio hemos estado atestiguando y viviendo, comenzando con la pandemia del año pasado, el año 2020, y ahora hasta este tiempo, y todo lo que se ha ido desarrollando. Pues lo que desató la señal de que venía algo por delante, fue un acontecimiento
fueron dos acontecimientos, o podemos aún decir 4 acontecimientos dentro de uno. Me equivoqué. 4 acontecimientos dentro del contexto de 2 acontecimientos bases. Eso fue lo que desató. Algunos recuerdan que ya he hablado sobre esto, no es nuevo. Esto ocurrió en el año 2017, porque cuando ocurre algo profético en Jerusalén, entonces afecta no solamente a la ciudad de Jerusalén y al pueblo judío y a la nación de Israel, sino que afecta al mundo entero. Así que vamos a una vez más a dar una repasada a eso, a lo que me estoy refiriendo. ¿Y qué es lo que ocurrió en el 2017? En el 2017 Jerusalén cumplió 50 años de ser la capital de Israel. 50 años. Y que no fue cosa pequeña, 50 años después de ser liberada y de ser reunificada. Y en el 2018 Israel cumplió 70 años de ser nación. Así que cada cosa que ocurre relacionada con Jerusalén e Israel, o Israel y Jerusalén, ha ido acelerando la velocidad del cumplimiento de las profecías de este tiempo del fin. El año 1967 fue muy importante. El año 1800, me voy a regresar un poquito más todavía, me voy a regresar al año 1897. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el año 1897? Se llevó a cabo el primer congreso sionista, en donde se juntaron los judíos prominentes de diferentes naciones bajo el liderazgo de Teodoro Herzl. Primer concilio sionista. Y el hambre, la visión era regresar a Jerusalén, regresar a la tierra, regresar. Así que 1897 es a principio. Quiero poner todo en contexto, porque es imposible comprender lo que está ocurriendo hoy si no lo entendemos dentro del contexto de la historia y de las cumplidas ya profecías. Les voy a explicar algo y espero que puedan comprender lo que voy a decir. Todos conocemos la expresión los postreros días, los días postreros, los últimos días. Y esa expresión muchas veces hay algo de confusión, no por la expresión en sí mismo, porque todos entendemos que estamos en los postreros días. Pero es muy importante comprender y entender que este periodo de tiempo, este espacio de tiempo llamado los postreros días, necesitamos saber cuándo se inició este tiempo y cuándo se termina ese tiempo. La idea general es que los postreros días son este tiempo, este siglo, el siglo XX, el retorno de Israel, del pueblo judío, cuando ocurrió en el siglo XX, 1948. Y los preludios de ese retorno comenzaron en el siglo XIX,
en el siglo XIX, o sea, 1897, y aún antes de eso, ya hubo, por ejemplo, ustedes todos conocen, quizás la generación nueva no recuerde nuestro hermano Shlomo, quien en vida fue Shlomo Yitzhak. Shlomo Yitzhak, ¿quién es Shlomo Yitzhak? Es Salomón Isaac. Voy a irme lento aquí para dar historia sobre lo que hemos comprendido, entendido, lo que hemos vivido y experimentado. Nuestro hermano Shlomo Yitzhak, Salomón Isaac, un judío, quien creyó en el Señor Jesucristo, fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, allá en la década de los 50, 1950 y tantos, fue uno de los primeros. Y el hermano Shlomo, él lo conoció mi padre en la primera reunión de la fraternidad mundial, fraternidad apostólica mundial, que se llevó a cabo en el 1972, acompañado por el hermano Leo López, el pastor en Arizona, compañero fiel de mi padre. Viajaron para Jerusalén, en donde se llevó a cabo la primera reunión de la fraternidad mundial apostólica, a la cual pertenecemos hasta la fecha. ¿Qué es la fraternidad mundial? Es una fraternidad que abraza y unifica, su intención de unificar los diferentes grupos del nombre del Señor Jesucristo, del nombre de Jesús, los que creemos que Dios es uno. Diferentes organizaciones, ministerios, fraternidades. Esa es la meta de la fraternidad mundial, fraternidad apostólica mundial. Y cuando digo apostólica, no me estoy refiriendo a cierta organización, sino que es la palabra que se utiliza para describir a la gente del nombre, a los que creemos en que Dios es uno y que es uno su nombre. Así que se refiere a todos los grupos del nombre, grupos apostólicos, al cual pertenecemos también nosotros, porque nuestra creencia y convicción bíblica es que Dios es uno y que es uno su nombre. Así que, entonces, el hermano Shlomo, él se entregó al Señor en el 1958, y en el 1972 mi padre y él se conocieron allí en Jerusalén. Ahí se llevó a cabo esta conferencia y desde ahí se estableció una relación cercana con él por muchos años, que después, cierto tiempo, hubo un distanciamiento por otras razones. Sin embargo, ellos nos dimos cuenta, ahora por su esposa, que es la viuda, la hermana Shoshana, que es Susana, y ella tiene cerca ya de 80 años de edad. Entonces ella nos platicó que ella y su familia y la familia de quien fue su esposo, ellos emigraron de unos países árabes y emigraron a Israel, que no era entonces una nación, era solamente Palestina. No era la nación de Israel, era la tierra, pero todavía no volvía a nacer la nación de nuevo, no existía. Había dejado de existir desde el año 70 de la era cristiana, 1700, 800 años antes de eso, cuando Jerusalén fue sitiada, el templo destruido por Tito, el emperador, el hijo del emperador romano, y hubo la gran masacre de más de 1 millón de judíos, y los sobrevivientes fueron llevados cautivos por los romanos y fueron esparcidos por todas las naciones, lo que se llama la diáspora. La diáspora. Y entonces en ese esparcimiento deja de existir la nación de Israel. El templo es destruido. Jerusalén es gobernada por los romanos.
y la nación deja de existir. Fue la destrucción de una nación, no de todo el pueblo, porque el pueblo siguió viviendo, pero en exilio a todas las naciones. Entonces, pero allá en principios del siglo XIX, y aún quizás algunos antes, comenzó a haber una inquietud en muchos judíos de regresar a la tierra. Y no nos habíamos dado cuenta, yo no sabía esto hasta hace poco, que la familia de la hermana Shoshana, el hermano distinta a la de él por separado, su familia, el hermano Shlomo y la hermana Shoshana, ellos emigraron a Israel, a la tierra que es ahora Israel, que no era nación entonces, en el 1860 y la década de los 60, 1860 y tantos. Llegaron a la tierra porque sus padres, el padre de ella era un rabino, creo que también los padres de él, y llegaron con ese hambre de regresar a la tierra. Así que ellos ahí estaban desde entonces, ya comenzó el despertamiento de regresar. Para el 1897, cuando en Europa se juntaron los judíos bajo Teodoro Herzl en el primer concilio sionista, entonces ellos ya estaban en la tierra, ya estaban ahí en la tierra. Pero en 1897 se aceleró el cumplimiento profético, porque repito, lo que ocurre en relación con Jerusalén, en relación con Israel, en relación con el pueblo judío, afecta no solamente a ellos, sino que afecta a la iglesia y afecta al mundo. Son un semáforo, son un termómetro, son una señal de los tiempos proféticos. Por eso no podemos olvidar Jerusalén, no podemos olvidar: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que mi lengua se pegue a mi paladar, que mi diestra se quede sin fuerza. Por amor de Sión, por amor de Jerusalén, no callaré, no cesaré la repetición de que es de la importancia, lo crucial y crítico de Jerusalén e Israel, de Sión, el pueblo judío. 1897, entonces, se lleva a cabo el primer congreso sionista en Europa. Para ese tiempo, ya había judíos que estaban regresando como hormiguitas, poco a poquito. El jalón de profético se estaba ya en ellos, lo estaban palpando, lo estaban sintiendo como un imán que los jalaba. Después, y eso no había ocurrido en siglos y siglos, pero es que estaba llegando el tiempo 1897. Pero voy a concluir en esta porque voy a continuar con este tema el día después. Estén pendientes y vamos a anunciar, porque vamos mañana, el día de mañana, estar aquí en el servicio local en Santa María, el día jueves, y voy a transmitir ahí como a las 7:15, para continuar, porque quiero explicar los 7 sellos. Ya está, vieron aquí, vieron el título, los 7 sellos. Pero voy a concluir diciendo esto porque me estoy repitiendo, porque me interesa mucho que capten lo que voy a decir, porque si no, no van a poder valorar lo que está ocurriendo hoy si no hay un entendimiento del contexto, de tiempo, de la historia. Entonces comencé diciendo los postreros días. En verdad, este mensaje se debe intitular los postreros días, y para continuar en los 7 sellos, aunque todo está conectado.
Pero entonces todo lo que está ocurriendo hoy, todo Afganistán, la pandemia, las elecciones en Estados Unidos, la violencia, el desorden, el temor, a todos los cambios de gobierno, los fraudes, los fracasos, los terremotos en México, los ríos, todas estas crisis y cosas que están, y tragedias que están ocurriendo alrededor del mundo. Esto es mundial, cubre todo el globo. Entonces, me interesa mucho esto para que podamos comprender la Escritura dentro de su contexto correcto. Y dije, todo mundo piensa los postreros días, los días postreros, y todo mundo se imagina este tiempo. Por eso Mateo 24, uno de los capítulos más conocidos y populares en la escatología o en el estudio de la profecía, dice el Señor cuando le preguntaron los discípulos: Señor, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y de tu venida y del fin del mundo. Tres cosas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y eso es muy importante, esa primera parte de la pregunta. Hacen tres preguntas dentro una sola pregunta. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida? 2. Y del fin del mundo. 3. Ok, voy a explicar eso también. Pero entonces la respuesta del Señor es: mirad que nadie os engañe. Y luego habla de los falsos cristos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y luego enseguida habla la Escritura de terremotos, guerras, rumores de guerras. Habla de terremotos, de pestes, de pestilencias, y habla de todo esto. Y luego dice el Señor: más aún no es el fin. Más aún no es el fin. Todo esto es principio de dolores. Principio de dolores. Y si no se entiende el contexto bíblico y profético, entonces todo el mundo aplica esas escrituras meramente a este tiempo, hoy. Pero vamos a mirar algo muy importante y vamos a ver y a poder concluir que hoy lo que estamos viendo, vamos a comenzar nomás con la pura pandemia. Vamos a regresarnos a la guerra de los 6 días en 1967, el renacimiento de Israel en el 1948, la Segunda Guerra Mundial, cosas portentosas que ocurren en el siglo XX. El siglo XIX estaba preparando el terreno para el siglo XX. El siglo XX está preñado de cumplimiento profético. El siglo XIX tiene cumplimiento profético, pero el siglo XX está saturado, está preñado de cumplimiento profético. Siglo XX. Y si el siglo XX está preñado de cumplimiento profético, ¿qué no diremos del siglo XXI? Este siglo que apenas llevamos 21 años en el siglo XXI. Y a ti y a mí, mi estimado hermano, nos ha tocado vivir en este tiempo. Entonces, estoy aquí luchando porque son tantos los detalles, pero me interesa ir lentamente para que puedan captar. Es importante, estoy orando que el Espíritu de Dios ilumine las mentes para que puedan comprender y para que podamos tomar la acción necesaria, los pasos
necesarios para prepararnos para este tiempo que estamos hoy viviendo. Así que repito, el siglo XX está preñado de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestes, y miramos el siglo ahora XXI. Y la idea es que todo esto es principio de dolores. Ahora recordemos que todos los cumplimientos proféticos están relacionados con Jerusalén, con Israel, con el pueblo judío. Apunten esto, ellos son Israel, el pueblo judío, y Jerusalén son un semáforo. Ya sea que se pone, está rojo o verde o amarillo, está anunciando, así como los semáforos hoy están anunciando. Es un semáforo, son un semáforo. Jerusalén, el pueblo judío y la nación de Israel como nación. Como nación y el pueblo y Jerusalén son una señal, son una trompeta, una alarma que nos están anunciando. Y todo lo que ocurre está relacionado con ellos. Todas las señales están relacionadas con ellos. Entonces la idea es que hoy estamos en principio de dolores. Pero si entendemos los postreros días, los días postreros, el cuadro, el espacio, más bien el espacio de tiempo, que son los postreros días, vamos a ver, mi estimado hermano, que hoy lo que estamos viendo es no principio de dolores. ¿A qué se refiere? ¿Por qué dijo el Señor principio de dolores? Está refiriendo a los dolores de parto. A eso se refiere, a los dolores de parto. Birth pains, los dolores, los principios. Y ustedes saben que cuando una mujer está de parto y comienzan los dolores de parto, son fuertes, pero no son tan intensos, sino que se van intensificando, van aumentando y van aumentando en número y también en intensidad. Y cada paso, cada dolor que sucede es un poquito más fuerte que el pasado, más intenso que el dolor pasado. Es el dolor que va aumentando y va aumentando. ¿Y cuál es el punto? Es que llega al punto en que ya está, los últimos dolores es cuando va a dar a luz ya la mujer. Así que el Señor usa esta expresión para describir los postreros días, y tienen que ver con Jerusalén, el pueblo judío y la nación de Israel. La señal, el semáforo. Si entendemos, como voy a explicar en la continuación de esta enseñanza, vamos a ver que hoy tú y yo, sé que me estoy repitiendo, pero está establecido que la repetición es la ley del aprendizaje. Se aprende repitiendo las cosas y se van grabando más y más. Entonces, hoy, mi estimado hermano, no estamos en el tiempo, el principio de dolores, sino que estamos ya viviendo en el tiempo de los finales dolores de parto. ¿Y qué es lo que se va a dar a luz? Lo que se va a dar a luz es la venida del Señor Jesucristo, la redención final de la nación de Israel y la venida del Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Ya no estamos en principio de dolores, estamos en los últimos dolores. Y tenemos la prueba bíblica, profética y bíblica para comprobar esto. Entonces, es la razón
que estamos viendo tanta conmoción en las naciones, comenzando desde las vidas personales. Todo mundo podemos sentir la presión espiritual, podemos sentir en el ambiente algo que no es lo normal. Y estamos mirando el cumplimiento acelerado de las profecías en todos los niveles alrededor del mundo, y todo comienza en el ombligo de la tierra, que es Jerusalén. Es el epicentro, es el ombligo. Y entonces, a la siguiente enseñanza voy a explicar sobre el espacio de tiempo. Y voy a hacer la pregunta más clara. ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuál fue el inicio de los postreros días? Todos sabemos que el final es la venida del Señor. El mismo Señor Jesucristo en San Juan 6 habla de no los 4 veces. No dice de los postreros días. Habla del día postrero. Un día postrero. Porque hay días postreros y luego hay un día que es el último día de los últimos días. El día postrero del tiempo de los días postreros. Así que sabemos que el final es la venida del Señor. Y Él dice que en ese día es la resurrección de los justos en el día postrero, en el postrer día. Así que está claro eso. Lo que no está claro y lo que no ha estado claro es cuándo se inició este tiempo llamado los postreros días. Algunos ya saben la respuesta, me han escuchado hablar de ello, pero es importante establecer esos parámetros, ese espacio de tiempo que esté claro en nuestra mente para que podamos acomodar el cumplimiento de las profecías. Vamos a mirar que Jerusalén, el pueblo judío, la nación de Israel, son la señal, el semáforo que nos dice en qué tiempo estamos. Así que, dije, algunos ya saben la respuesta, los que me han escuchado y que son más dados al estudio, pero sé que muchos no saben. Así que voy a continuar esto. Entonces, desde hoy, desde este día, les anuncio que la siguiente enseñanza se va a intitular Los Postreros Días, que por cierto vamos a cambiarle el título a este mensaje y vamos a ponerle la historia profética, la historia de la profecía, lo que he estado explicando. Nuestra historia, la historia de la profecía, y las cosas van a ser mucho más, aún cosas que ya sabemos, pero van a estar mucho más claras y van a tomar más auge y más importancia en nuestra mente cuando entendemos el espacio de tiempo llamado los postreros días. Y termino con esto diciendo, algunos de ustedes ya saben, pero otros no saben cuándo se inició este tiempo. Está claro la palabra de Dios. Vamos a la luz de la palabra de Dios. Así que, mis estimados hermanos, no tengamos temor. Estamos rodeados de pruebas. A diario estamos recibiendo noticias, estamos recibiendo peticiones por oración, por hermanos, por hermanas que les ha afectado esta plaga, la última variante de la plaga, el Delta, famoso Delta. También nuestro hermano Emmanuel Paul, está hoy en Salinas, lo están chequeando los médicos. Le pudo conseguir mi hijo Efraín, una pareja que trabaja con un doctor, lo están revisando, entró al hospital creo que hoy o mañana, y tiene problemas con el corazón. Él está por regresar a la India. Yo le he preguntado estos días que he hablado con él, que cómo está la India, y me dice: pastor, voy a regresar al Valle de Muerte. Están muriendo por miles y miles allá por causa de la pandemia, pero tengo que regresar a casa. Ahora surge esto, que es muy posible que necesite cirugía del corazón, open heart surgery. Así que necesitamos orar por él, necesitamos orar por tantas necesidades que nos rodean. El Señor
nos está presionando. Está presionando, Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está en medio. Nuestra esperanza es que en medio de la oscuridad el Señor ha prometido luz, ha prometido rescatar a Jerusalén. Y se van a sorprender a quién va a usar Dios para proteger y defender a Jerusalén. Entonces, todo esto que está ocurriendo, repito, está escrito. Y no terminamos con una nota tenebrosa, sino que siempre en Dios, la diferencia entre el mundo y nosotros es que en Dios siempre hay esperanza. No importa qué tan oscura sea la noche, no importa qué tan profunda sea la soledad, el problema, la crisis. El Señor ha prometido estar con los suyos, con su pueblo, con sus hijos. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá la gloria del Señor. Levántate y resplandece. Alguien preguntará, pero ¿cómo puedo resplandecer con tanta presión? Miramos tanto descuido, tanta negligencia en lo espiritual que nos preguntamos, ¿cómo puede Dios levantar un pueblo poderoso, un remanente aquí en esta parte del mundo? Estamos mirando, nuestros hermanos están brillando como el sol. La iglesia en Afganistán bajo terrible persecución. Y el mismo Dios de los hermanos de Afganistán es el Dios nuestro también. Así que este tiempo de oscuridad es el tiempo en que también Dios ha prometido que su gloria va a brillar y alumbrar por medio tuyo y por el mío, por el medio del pueblo de Dios. Estos vasos de barro en donde Dios ha depositado su gloria. Nadie pone algo caro de grande valor en vasos de barro, se pone en caja fuerte de metal, de fierro. Pero Dios, que es conforme a la lógica humana y sabiduría humana, es ilógico. Por eso dice el apóstol Pablo, la palabra de la cruz es que locura, es ilógico, es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios para salvación. Hoy estamos siendo llevados los creyentes a la casa del alfarero, pasados por el fuego, pruebas, luchas, enfermedades, muertes, pero en medio de todo el pueblo de Dios está siendo purificados. Dios ha prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Comparemos esto con el mundo que no cree. ¿Qué hacen ellos? Se vuelven a la droga, al alcohol, se pierden en el vicio para ahogar la desesperación, la soledad. Pero nosotros tenemos a la torre fuerte, tenemos a dónde acudir, a dónde correr, a dónde abrazarnos. Por eso la gente dice, pues estoy bateando para servir al Señor, si le sigo o no. Si cree que estás batallando, alguien cree que está batallando por servir al Señor, estar fuera del Señor es terrible. Así que mi deseo es que Dios les bendiga y les guarde. Me despido de ustedes mañana a las 7:15 con el favor de Dios. Amén.